de Margarida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina. Estamos de lunes, pero deseando de conocer la cuestión de la carestía de la vida, ¿no? Si la cesta de la compra y todo lo que adquirimos diariamente ha subido y lo ha hecho de manera clara. Sí. Hoy vamos a hablar sobre la inflación, ¿no? Pues muchas veces dices, suben los precios y evidentemente lo que está pasando es que tienes menor poder adquisitivo el ciudadano. Con el mismo dinero puede comprar menos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la inflación puede ocurrir por varias causas. Una de ellas es que haya escasez de productos, no haya suficientes productos y suban los precios para poder comprarles. O bien que exista una sequía o exista un problema de estos en donde, por ejemplo, no haya suficiente trigo y suba el pan, nunca mejor dicho, el precio del pan. Pero también por temas estructurales como crisis económicas. Lo que sí que es cierto es que se habla de distintas formas de inflación o de deflación. Deflación es cuando los precios bajan e inflación puede ser o moderada, que sería lo normal todos los años, que fuera subiendo un poquito, o galopante, que viene el problema. Y después está lo que se llama la hiperinflación, que es un 1000 por 1000 lo que sube en un año 1 euro, 10 euros de golpe. Serían 11 euros lo que costaría un bien de 1 euro. Como lo que parece que va a subir la luz. Claro, bueno, esperemos que no, que suba así. Que no. Bien, entonces, una vez que hemos aclarado esto, las consecuencias que tiene la inflación, antes de hablar, por ejemplo, de la electricidad o de los combustibles, pues en primer lugar, los sueldos suben, porque de alguna forma pierden poder adquisitivo los trabajadores. Entonces, de alguna forma, los costes salariales suben un poco para poder intentar asumir esa pérdida de poder adquisitivo. El problema que tienen las empresas es que los márgenes comerciales o los márgenes de beneficios tienen que subir también, tienen que ser los mismos. Entonces, subirán los precios, suben los costes de los trabajadores, pero el margen tiene que ser más o menos similar porque si no se perdería por parte de la empresa. Una inflación beneficia a las exportaciones muchísimo porque compran los estadounidenses, y es que compran en Estados Unidos más barato en Europa, al ser por $1 más euros habría, ¿no? Pero nos perjudican las importaciones y fíjate que muchos de los productos que nosotros fabricamos o terminamos aquí en España o en Europa vienen de China. Si al final lo importamos de China y nos cuesta mucho más, nuestra carestía de vida a la hora de fabricar productos sería bastante grande. Y después hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que es que cuando nos suben el sueldo por esa pérdida de poder adquisitivo, eso se traslada al rendimiento de trabajo en la declaración de la renta que nos está ocupando en este momento. Si los tramos no se cambian, significa que podemos subir de un tramo de un 20 a un 22 o de un 22 a un 24. No nos pagamos más y no nos soluciona la subida de sueldos. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Y otra cuestión más de consecuencia, más que nada antes de que vayamos a lo que es la calle, a preguntar si han perdido poder adquisitivo los ciudadanos, es que el gobierno intenta controlar de alguna forma la inflación subiendo los tipos de interés. Si tú subes los tipos de interés, los préstamos al consumo no se dan y por tanto se consume menos. Al consumir menos no se vende y al no vender se tienen que bajar los precios. Pero también suben los tipos de interés de los préstamos y hay que tener en cuenta también esto. Que arreglamos una cosa y perjudicamos. Tiene que ser algo como muy leve la inflación, porque como sea muy abrasiva puede descontrolar absolutamente todo. Bueno, pues ahora sí nos vamos, Juan Carlos. Si quieres, pasamos les para hemos allá, preguntado si toda la subida de precios es inflación. Hemos hablado de la electricidad, del petróleo, que bueno, han tenido una gran subida en lo que va de año. Y les hemos preguntado qué perspectivas de inflación existe para este 2021. No, igual, yo pienso. Igual, ¿tú qué queréis? No sé, el gasoil, ¿cómo está? Igual. La No, luz, es más caro, bueno, pero... la luz dice que ha subido mucho, ¿no? Sí. Como es un poco lío interpretar la factura, pues habría que mirarlo detenidamente, ¿no? Pues sí, sí. Bastante más. ¿En qué lo nota? En la cartera, hija, en el bolsillo. El del bar había subido la caña y otras cosas así. Hombre, que está Mucho más. con mucho más. Y como sigamos a este paso, Más o menos estamos acostumbrados a altos y bajos. pues a la hora de la cesta de la compra, que antes cogías 50 euros para la semana y ahora vas a la fruta, carne, pescado y vamos. El dinero no da de sí lo que daba antes. Yo creo que sí, está bastante más. Y cada vez yo no sé si es que suben y no bajan las cosas, suben y después no bajan. Ahora mismo la gasolina y eso sí, el gasoil, pero si es que coges y metes 50 euros y tienes que echarlo a la vuelta de 4 días, tienes que volver otra vez a echar gasoil, gasolina. Siempre mal,
el poder adquisitivo mío siempre está mal. O sea, por eso no noto mucha diferencia. Todas las respuestas coinciden en, Sí. en ese incremento de los precios de Sí. forma generalizada. De todas formas, aquí hay que tener en cuenta de que también se está pensando en cómo se vivía antes, no de hace un año a esta parte, ¿de acuerdo? Siempre vemos un poco la evolución que ha habido de cómo vivíamos mucho antes ahora. Lo que sí que es cierto... Pero toda esa Sí. subida, que lo comentaba Sí. antes, toda esa subida de precios, ¿es inflación? No. Juan Carlos. No. Cuando se hay una subida por sectores o por temas muy concretos, por ejemplo, cuando llegó la crisis sanitaria, hubo una fuerte subida del material sanitario por varias cuestiones. Sí. Hubo una pandemia a nivel mundial, había mucha demanda, poca oferta, y donde se fabricaba fundamentalmente el material sanitario, que era China, estaba paralizado. Entonces los precios subían. Hemos pagado por una mascarilla verdaderas fortunas Sí, en verdaderas su momento. fortunas. Pero eso no es inflación, eso es un tema muy puntual que hace que el mercado se regule porque falta escasez de productos, ¿de acuerdo? Inflación, por ejemplo, es cuando están subiendo mucho los precios, ¿de acuerdo? Y hay personas que siguen comprando, o sea que sí que existe posibilidad de poder comprarlo, pero siguen subiendo y subiendo y subiendo los precios. Entonces eso es un pequeño descontrol que existe en esos momentos. Hablando un poco, si me estabas hablando antes de la electricidad. Sí, y del petróleo que... Mira, la subida de la electricidad y el petróleo realmente no es inflación, es un ajuste que está habiendo, ¿no? Estamos hablando de que la electricidad, sí que es cierto que el año pasado se pagaba una factura de media de 50 euros, este año se paga de 70, ¿de acuerdo? Pero estamos pagando atendiendo a... ¿Y se prevé una subida también? Algo subido, sí. Pero ¿sabes por qué? Porque nosotros tenemos que comprar esa electricidad de alguna forma. Si no existe viento ni existe agua, lo que son el tema alternativo eólico, pues no tenemos. O, por ejemplo, si hace mucho frío, como cuando hubo la tormenta Filomena, o bien existe mucho calor con los acondicionadores, pues hay que seguir comprando. El Estado no tiene lo suficiente energía y tiene que comprarlo. Y eso se repercute. Y eso tiene que repercutir en el consumidor. Por eso ahora todo el tema del valle y tal. Y después el combustible, el petróleo, tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando llegó la pandemia, el petróleo estaba entre 70 y 80 euros y en marzo cayó a 12 el barril. Entonces, claro, si yo comparo marzo-abril del año 2020 con respecto al 2021, claro, ha habido una subida espectacular, porque ahora está en 80 euros aproximadamente. Lo importante es que esto va a quedar ahí estabilizado y que no suban más de estos porcentajes. La población en general de Castilla Sí. y León, con respecto al resto de España, Sí. subida de precios, Es muy similar. uniforme, es muy similar, sí. ¿o tenemos nuestras propias No, peculiaridades? estamos exactamente similar, porque evidentemente en estos momentos tenemos que la situación tanto de todas las comunidades a nivel de precios es totalmente similar, porque lo marca fundamentalmente Europa en todos los aspectos. Las exportaciones tienen que tener unos precios y las importaciones nos vienen dados también los precios, ¿de acuerdo? No tenemos una gran diferenciación. Lo que sí que es cierto es que ante una inflación, el consumidor, el ciudadano, lo que tiene que hacer, vamos a recordar cosas que hemos dicho en otros programas, tiene que tener un fondo de emergencia. Es que te iba a preguntar yo, ¿y qué consejos se les Claro. puede dar a la ciudadanía que Fondo te de están emergencia. escuchando? Aparte del ahorro, que ya sabes que es la base fundamental para que marche todo maravillosamente bien, ¿no? No gastar más que lo que se ingresa, a ser posible intentar ahorrar, pues hay que tener un fondo de emergencia para cuando vengan periodos de estos que tengas que pagar más dinero de lo que realmente has ido pagando hasta estos momentos, pues que tengas el dinero suficiente sin tener que trastocar lo que es tu presupuesto familiar. Y siempre ocurren estos desfases. Ahora pasa con la electricidad y con el combustible, con la gasolina, pero puede pasar en un momento determinado con ciertos elementos de alimentos o alguna cuestión de estas, ¿sabes? Claro, las circunstancias son las Sí. que son, Juan Carlos, bien sabidas Sí. son. Y cuando no puede Después- tener lugar ese ahorro ni Sí. ese fondo, las economías Fíjate que la se ven inflación- maltrechas, ¿no? Ha salido hoy el dato de la inflación del mes de mayo por el Instituto Nacional de Estadística y hemos tenido una inflación del 2,7%. Pero claro, en esa inflación, ¿de acuerdo? Es la inflación general, la subida de precios general. Ahí hay dos cosas que son muy importantes, los alimentos y los precios energéticos. Si retiramos eso que es coyuntural, que es Sí. momentáneo, realmente la inflación ha sido del 0,2%. Entonces estamos, digamos, una inflación muy llevadera. O sea que nos No hay estamos problema. fijando Sí. sin tener muchas razones para ello. No, bueno,
nos quejamos porque suben los precios de algo que es tan básico como la electricidad y la gasolina, ¿no? Y nos afecta a los bolsillos, aunque no sea para siempre, pero sí de un par de meses o de 5 o 6 meses, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que la inflación tiene que estar muy contenida, tiene que ir muy tranquila, porque entonces puede caer un caos realmente tanto en empresas como en trabajadores como en el propio Estado, que no recoge impuestos y necesitamos sobrevivir de los impuestos, claro. Evidentemente. Eso también lo Sí. sabemos. Bueno, pero está muy bien, como tú has hecho Sí. hoy, tratar de ello, intentar explicar lo que quizás a veces se nos antoja complejo. Gracias, Juan Carlos. Nos vemos placer, Cristina. la próxima semana.